Hola, te damos la bienvenida a este vídeo explicativo de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público sobre la organización y funcionamiento del sector público institucional. ¿Qué entidades integran el sector público institucional? El sector público institucional, estatal, autonómico y local, se integra por a. Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas. b. Entidades de derecho privado vinculados o dependientes de las administraciones públicas. c. Y universidades públicas. ¿Cuáles son los principios generales de actuación del sector público institucional? Los principios generales de actuación del sector público institucional que deben seguir las entidades del sector público institucional son los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y transparencia en su gestión. Además, todas las administraciones públicas deben ejercer la supervisión continua de sus entidades dependientes para comprobar que existen los motivos que justificaron su creación y que no incumplen la sostenibilidad financiera. Para garantizar la información pública y la ordenación de las entidades integrantes del sector público institucional, existe el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local. En este registro público administrativo depende de la Intervención General del Estado, IGAE, y en él debe registrarse al menos la creación, transformación, fusión o extinción de las entidades integrantes del sector público institucional, ya sean de ámbito estatal, autonómico o local. En el caso del sector público institucional estatal, la Ley 40 establece que el sector público institucional estatal está integrado por los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se clasifican en organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales, las autoridades administrativas independientes, las sociedades mercantiles estatales, los consorcios, las fundaciones del sector público, los fondos sin personalidad jurídica y las universidades públicas no transferidas. Todas son entidades de derecho público, salvo las sociedades mercantiles estatales, que son entidades de derecho privado y tienen personalidad jurídica propia, con la única excepción de los fondos que carecen de personalidad jurídica. Los organismos públicos de la Administración General del Estado pueden ser organismos autónomos creados para la realización de actividades administrativas. Como ejemplo, podemos mencionar al Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, responsable de la formación de los empleados públicos y de la selección de varios cuerpos y escalas de funcionarios. Entidades públicas empresariales creadas para realizar actividades económicas y se financian con ingresos de mercado. Por ejemplo, el Instituto de Crédito Oficial, ICO, que se encarga de promover actividades económicas que contribuyen al crecimiento y desarrollo del país, o ADIF Alta Velocidad, que se encarga de la construcción de líneas de ferrocarril y la gestión de su explotación. Y las agencias estatales, cuando necesitan un mayor nivel de autonomía para el cumplimiento de sus funciones. Es el caso, por ejemplo, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, responsable de la cooperación española para el desarrollo sostenible, o la Agencia Estatal de Administración Tributaria, AEAT, que gestiona el sistema tributario y aduanero estatal. Las autoridades administrativas independientes tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo. Además, requieren independencia funcional para el desempeño de sus funciones. Un ejemplo es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIRREF, que se encarga de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas. Las sociedades mercantiles estatales son sociedades de capital mayoritariamente público que realizan actividades económicas. Podemos mencionar como ejemplo de sociedad mercantil estatal a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, responsable del fomento del desarrollo empresarial. Los consorcios son creados por varias entidades públicas para el desarrollo de actividades de interés común. Por ejemplo, Casa África,
es un consorcio público español cuyo objetivo principal es el fomento de las relaciones entre África, Europa y España. Las fundaciones del sector público son entidades con aportación mayoritaria estatal, sin ánimo de lucro, creadas para el cumplimiento de fines de interés general. Un ejemplo sería la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Los fondos sin personalidad jurídica, como su denominación indica, carecen de personalidad jurídica, por lo que no son entidades sino instrumentos para alcanzar objetivos concretos. Un ejemplo es el Fondo para la Internacionalización de la Empresa, FIEM, creado para ofrecer apoyo financiero oficial a la internacionalización de las empresas españolas. Las universidades públicas no transferidas en el ámbito estatal son actualmente la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, UIMP, y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este vídeo sobre el sector público e institucional te haya resultado de utilidad. Recuerda que puedes ampliar esta información con otros vídeos sobre la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público.